a Denise Dresser. Hola Denise, Hola, buenos buenos días. días. Marcela Gómez Salce. Julio Hernández López. ¿Qué pasó? Saludando a todos con mucho gusto. Raimundo Riva Palacio, buenos días. No, muy bien, muy bien, muy bien. Buenos días. Descubriendo las reclasificaciones de esta mesa. ¿Las cromáticas o las de otro tipo? Las de otro tipo. Las cromáticas genéticas. Y, pero, señores, señores, estábamos en un asunto que a lo mejor a usted realmente no le va a llamar la atención de las preferencias sexuales de la mesa. No creo que sean así. ¿De la mesa? No, la mesa. O de la masa. ¿Cómo te suena? No, duro. Oiga, ¿con qué empezamos esta mañana? ¿Tenemos algún pendiente de la semana pasada? Hay muchos pendientes, pero yo creo que hay algo muy importante hoy que se junta con algo de la semana pasada, que es la militarización de la frontera. Yo pensaba que el día del maestro. De la maestra, es el día de la maestra hoy. De la maestra, sí. Que bueno, hoy seguramente lo va a anunciar el presidente Bush en una presentación, una declaración por televisión. No, no es el discurso de la nación, es una declaración en cadena nacional. Pero me llama mucho la atención por varias razones. Una, la visita muy discreta del secretario de la Defensa mexicano, la semana pasada, a hablar con el secretario de la Defensa de Estados Unidos, el general Vega, con Donald Rumsfeld, que por cierto no se llevan muy bien, y esta creciente presión de Estados Unidos contra Irán. Y digo que me llama mucho la atención porque no tiene sentido que Bush anuncie el envío de Guardia Nacional, que no es ejército profesional, pero finalmente tienen una serie de facultades que no tiene la ciudadanía en la normalidad, que lleve a poner un cordón sanitario en la frontera con México, que es el principal punto de entrada, que vaya a pláticas el secretario de la Defensa de México con el jefe del Pentágono cuando se está incrementando la presión contra Irán y cuando estamos viendo aquí en México algunos fenómenos que tienen que ver con las zonas petroleras mexicanas. Entonces no sé si, evidentemente no logro conectar exactamente lo que estoy tratando No, de está decir. muy bien, digo, para empezar la semana está muy bien. Qué bueno. Sí, Pero es un problema de la teoría recursos naturales. La teoría del supercomplot. Es el supercomplot, Sí. exactamente. Sí. Globalizado. No, a mí lo que me parece interesante es que haya ido el secretario de la Defensa cuando hoy el Los Angeles Times publica una nota diciendo el presidente Bush quiere tranquilizar a su homólogo mexicano diciéndole que el envío de tropas de la Guardia Nacional no equivale a la militarización de la frontera. Lo de la llamada de ayer, exactamente, ¿no? Sino simplemente es una medida necesaria para proteger la frontera en una coyuntura crítica, pero yo lo interpreto más, o sea, yo creo que la invitación al secretario de Defensa es para decirle: calma los ánimos, que Vicente Fox no empiece a hacer declaraciones álgidas en este sentido, porque esto me parece que se inserta más en la dinámica política interna de Estados Unidos. Bush no puede sacar algún tipo de reforma migratoria en el Senado si no tranquiliza a la base dura del Partido Republicano. Pero esto le generó un conflicto. Hoy estoy viendo los primeros sondeos de las televisiones de Estados Unidos, los programas matutinos de hoy, Sí. y más del 55% aproximadamente dicen que es un error, es ir demasiado lejos. Distinguidos contertulios, a mí me parece, por otra parte, que este fenómeno de militarización que estamos viendo en los términos que se vayan a manejar en cuanto a la Guardia Nacional y la frontera, corresponde también con el clima de militarización que está dando en la propia República Mexicana y que en estos días vemos la insistencia de las autoridades como el propio Wilfrido Robledo, como Felipe Calderón, hablando de que no ha habido los excesos y los abusos que cometieron las policías militarizadas en lugares como Atenco. Es como el chiste del lagarto que no sabía. El hecho de que no hubiera la respuesta oficial en los términos que quisieran conforme a términos jurídicos, pareciera que alguna gente le hiciese una especie de amnesia en la cual se estuviese olvidando el grave momento que se vivió y que corresponde a escenarios de miedo, de crispación y de angustia. Ese tema que sí lo también debemos de agrega, abordar, que también pero lo yo creo agrega que no el tiene nada que ver. La propia circunstancia, depende. No, depende. no, no tiene que ver. A ver, en primer lugar, Pero la espérense, visita pero no del me secretario de la linchen. Defensa se hizo desde el lunes de la semana pasada. Fue primero a Canadá
y después de ahí pasó a Washington. Esta es una visita ya planeada hace mucho tiempo. La cuestión es cuándo te la hacen pública. Exactamente cuando está todo el tema de lo que está sucediendo aquí en Atenco, cuando está todo el tema que realmente preocupa a los norteamericanos, que es la franja fronteriza que vulnera su seguridad nacional y por lo que está sucediendo en México. Pero como siempre los gringos te colocan justo para mandarte los mensajes. El lunes que el secretario viaja a Canadá, el Reforma te pone en primera plana lo de la DEA y los aeropuertos que son altamente vulnerables, cuando acaba de suceder el aterrizaje de este avión de ese 9 cargado con casi 6 toneladas de cocaína. Pues hay que también ver el contexto. Sí, pero ¿por qué no lo dieron a conocer los mexicanos? Lo dan a conocer el jueves y viernes en el Porque los mexicanos no existen. Y no lo dan a conocer los mexicanos. Porque en México hay un gobierno débil, hay una poca presencia, porque se están creando muchos problemas internos. La incompetencia no necesariamente es terminar. Porque hay muchos problemas internos hoy en México, se está creando una desestabilización, hay preocupación en los órganos de inteligencia de Estados Unidos respecto a lo que pasa en las elecciones mexicanas, y eso también tiene que ver con la manera como Estados Unidos trata de proteger su frontera, no solo en los términos del terrorismo, sino también de la inestabilidad política. ¿De dónde sacas que hay preocupación? Yo creo que hay que retirarnos un poco de estas teorías de la ultraconspiración. Tendemos los mexicanos a pensar que los estadounidenses toman decisiones en función de lo que ocurre internamente en México. Eso no es así. Yo creo que esta decisión tiene mucho que ver con el esfuerzo de Bush por aplacar a la base del Partido Republicano, enojada con él por el intento de la administración Bush de sacar cualquier tipo de reforma migratoria en el Senado. Pero también hay que evitar versiones pasteurizadas. No, también hay que evitar que parezca que lo que sucede en México no tiene interés para un gobierno como el de Estados Unidos, que ve en toda Latinoamérica crecer gobiernos que no van de acuerdo con él, y digamos, simplemente esto es una decisión interna. No, Julio, Estados Unidos no tiene una política para América Latina en este momento. No existe una política y es parte... ¿Estás hablando como vocero de Estados Unidos? No, estoy hablando con la realidad. Es la realidad. Lo que pasa es que Estados Unidos consideran que el mundo es Estados Unidos. O sea, un problema que haya en México, por ejemplo, como lo que pasó la semana pasada, verdaderamente para ellos se les vuelve una cuestión anecdótica de este tipo de gente que reacciona de esta manera. No hay, y estoy de acuerdo con Raimundo, una política coordinada de Estados Unidos hacia América Latina. Por eso no saben qué hacer con Evo Morales, no saben qué hacer con Chávez. Y si quisieran, digo, Jorge Castañeda lo ha sugerido y es una idea provocadora, si quisiera Estados Unidos frenar la llegada de la izquierda en México, pues ¿por qué no empujar un acuerdo migratorio que le dé una victoria política al presidente Fox y al PAN, y entonces sería un contrasentido, o sea, militarizar la frontera en este momento. Estados Unidos con México. No, es diferente América Latina que México. La agenda de México, es que él dijo América Latina, la agenda de México es un asunto doméstico. O sea, el México es parte... ¿no? No, Canadá es un asunto doméstico, o sea, lo ven de manera doméstica, no porque sea el traspatio y el garage. No, es parte por la intrínseca y compleja relación de tantas dependencias gubernamentales. Pues a pesar de todo esto, yo creo que hoy México está convertido en una pieza de interés para Estados Unidos, que la presencia de elementos como John Negroponte, del nuevo director de la CIA, arrojan sombras sobre lo que está pasando. Pero eso es otra cosa, eso es diferente. Hay tanto interés porque son 3.200 kilómetros de frontera porosa. Claro. Por supuesto que mira, todavía no han logrado, por ejemplo, crear dentro de la sociedad mexicana, o incluso, olvídate de la sociedad, dentro del territorio mexicano, esta idea del terrorismo, por ejemplo, de esas cosas que ellos tienen en sus aeropuertos, de eso que ellos tienen en el lado de su frontera, realmente no han logrado ni siquiera permearlo acá. O sea, pero es sí como... existen intereses estratégicos para ellos, como son desde luego. Nuestro petróleo, ¿no? Sí puede haber intereses estratégicos, pero también el problema no inicia allá, el problema inicia acá. ¿Qué ha pasado con el petróleo en los últimos 50 o 60 años? ¿O qué ha pasado con la gente que no ha logrado trabajar en el campo desde hace 50 años? Es un problema de inicio nuestro, ¿no? Que ellos buscarán capitalizar en el momento que ellos puedan tener orden interno. Ayer estábamos viendo Face the Nation. Y claro, en el debate, y estaban diciendo, pero ¿cómo la Guardia Nacional? Si el 70% de la Guardia Nacional está en Irak, ¿qué vamos a mandar esas fuerzas allá? Y los otros decían, no, sí hay que mandarlo.
sí hay que mandar para que se sienta sí van a ser la tropas tensión. Ahora, el Las que mensaje van es a- Guardia Nacional en la frontera con México. Ese es el punto. No, pero ¿Cómo? no, el mensaje es mano firme contra el terrorismo. El debate político en Estados Unidos hoy no es si México sí, México no. Vean las primeras planas de los periódicos estadounidenses hoy. Todo tiene que ver con el escándalo del espionaje escuchas. Interno que el Que gobierno está de por- Estados Unidos está llevando que vis a vis sus el propios general Hayden, ciudadanos. el mismo que está promoviendo Bush Exactamente. a la CIA. Sí, es un poco etnocéntrico pensar que lo que está sucediendo allá tiene que ver con la alta prioridad que dan a los asuntos mexicanos. O sea, sí hay un enorme interés en el Mexican Desk del Departamento de Estado y sí, si llega a haber una crisis política, ¿quién va a tomar decisiones? Va a tomar las decisiones Negroponte. Si llega Sí, a haber. pero si llega a haber, o sea, yo en lo particular creo que no va a haber una crisis política. ¿no? En la parte de los que están contenidos por la presidencia. Que vengan, y ahí sí coincido plenamente, los extremos, como hemos visto algunas partes en Atenco, y que generen una inestabilidad o crean cuadros de desestabilización, esa es otra cosa. Sí, Pero esos- no lo meto esos yo en lo extremos- que son los candidatos presidenciales. Eso es cualquiera que gane, no va a haber aquí una crisis política, no va a haber una crisis financiera, no va a haber una crisis económica. ¿Tu gobernabilidad? La gobernabilidad no depende de esto, depende de los factores y aquí sí entra perfectamente lo que está sucediendo. Sí, porque nos en los estaban casos de la preocupando el violencia. día 2 de julio, nos estaba preocupando el 3. día 3, ¿no? Pero ya estamos ahorita, podríamos abordar problemas del día 4. O sea, sí, ya sabemos, por Y de la ejemplo, siguiente que a semana. ninguno de los candidatos ni a ninguno de los partidos les conviene atizar el fuego para el día 2 o el día Pero 3. aquí es donde entra Marcos Pero ya se de está manera viendo. muy superlativa. ¿A quién le está haciendo el juego Marcos? Claro, muy superlativa, pero ya también desinflada estos días, ¿eh? Sí, la comparecencia ante los micrófonos y las cámaras de Televisa fue el golpe, la puntilla para la credibilidad del propio Marcos, con todo el alegato que pueda hacer y además cuando en la jornada ese mismo día Dice sale lo contrario. denunciando Dice lo el contrario, sí, claro. poder de los medios que Muy controlan congruente, a los sí. políticos y que les impiden salirse del huacal, él mismo viene, pero además con un discurso totalmente desinflado, con un Sí. discurso fofo, Sí. con una actitud egocéntrica, hablando de sus cosas personales, Y de de las sus piernas piernas, más bellas sí. del sureste, Vacío. pero sin plantear y sin aprovechar la oportunidad de hablar en ese horario y con todo ese tiempo que se le dio para hablar de cosas trascendentes y mover algo más Porque no de lo quiso. que fueron. Claro, porque Sí, no pero quiso, ¿sabes sin duda por alguna. qué se desinfló? ¿No quiso o no lo tiene? Bueno, se desinfló. ese es ¿sí? el punto, Se ese es el de- punto. se desinfló. Se desinfló. Es que se desinfló porque la secuela de la brutalidad policial ha sido enorme. Es decir, lo que sucedió en Atenco y la manera como respondió la policía, que no se ha resuelto claramente, fue tan grande que opacó la propia postura de Marcos. Pero Si él no pudo hubiera venir habido- aquí y hacer un discurso de fondo, ideológico, concitar opiniones, plantear algo diferente. Y la verdad es que Pero se vino está a lleno de sentar contradicciones. cómodamente en su silla secretarial a pasar el tiempo Pero yo cotorreando. creo que la televisión desnuda, te revela tal y como es, y en este caso lo reveló. Pues nos mostró sus bellas piernas del sureste No, bastante flacas. Reveló que no tiene una propuesta clara, alternativa, reveló que es un hombre antiinstitucional, Antisistema. antisistémico, Sí, bueno, pero que, eso se sabía. claro, pero eso apelará a la voz de quienes no se sienten representados, simplemente. No queda claro en dónde se está posicionando vis a vis la izquierda, si quiere que la izquierda gane o que la izquierda pierda. Pues no dice que va a porque- derrocar al próximo A mí no me presidente. cabe la Pero menor además duda. el beso del diablo para sí. López Obrador Sí, al decir sí. que va a ser el próximo que va a ganar, lo cual desde el punto de vista de algunos analistas de este segmento sería tratar de agudizar las contradicciones impulsando a un gobierno de derecha porque solo en un gobierno de derecha Marcos puede tener viabilidad. Un Julio, adversario Además, claro una y cuestión concreto. que a mí me pareció verdaderamente alarmante de la entrevista que dio Marcos es que ni siquiera logra sembrar, vamos, ni una intriga. Ni una intriga. Porque dices, bueno, esa parte, por ejemplo, del beso del diablo, donde él a lo mejor tenía los tamaños o los instrumentos para decir, bueno, cualquiera que gane está mal, por ejemplo. dijo a lo que mejor los tres eran gana, a lo mediocres. mejor Ese gana, era su discurso anterior. por eso te digo, de los mediocres podría ganar él, pero cuando hace ese posicionamiento, que pudo haberlo protegido, vamos a decir, lo dice demasiado claramente, ¿no? Así es. Pero ni siquiera logra sembrar esa duda de decir, entonces, ¿con quién está jugando Marcos?
cuando de alguna manera estamos presenciando ante la televisión, en un estudio de televisión, después de que la jornada había puesto este posicionamiento de Marcos un día anterior, contrario al titular de esa mañana. Ese mismo día, lo que nunca logras ver ni siquiera alguna idea cercana de lo que te imaginabas en los alcances de Marcos. Ese día Marcos, lo que vi vi a un señor. Ese día Marcos se insertó como un actor más del conflicto electoral que tanto reclama y que tanto señala. Pero lo que además, él denuncia, lo cometió ahí. Y no solo eso, sino que se reflejó la falta de poder de convocatoria en los días posteriores, que hubo marchas a lo largo de la ciudad, marchas desangeladas de personas a las cuales él les apeló y simplemente no se presentaron. Sí, ¿no? Y a lo mejor por lo mismo, ¿no? 500 personas pararon el tráfico. Ahora porque debe haber mucha gente que está buscando alguien que represente el interés que nadie pela. Pero lo que pasó ese lunes fue la desinvitación. Es decir, ¿cómo te subes a este carro que ni siquiera rugió cuando lo prendieron? Así es. No es lo mismo leer un comunicado que estar pero sí en una generó mesa. entre los candidatos, sí genera en el mismo ambiente político, sí Pues genera. fue un regalo para Felipe Calderón, o sea, para un spot próximo en el cual salga el comandante Marcos diciendo por lo menos "Va a ganar semana y Fulano de media los borró un poco del mapa. O sea, a partir de lo que sucedió en Atenco, más el lunes que apareció en la televisión, de ese miércoles al otro miércoles desapareció de los candidatos, pero se desinfló todo el asunto. Y fíjate cómo la televisión de veras hace crecer y hace bajar. Hubo una entrevista en un programa que casi no vemos, que es el de Broso, el pasado viernes en la noche. ¿No lo vimos? Sí. Que por cierto hubo ahí ciertas acusaciones contra nuestro programa. La parte que nos toque, dijeron que este era un programa gay. Lo dijo él. Con razón la camiseta. Por eso hoy vengo arregladito de la manera. En ese caso, mejor que no haya parte que nos toque. Bueno, sí. Yo me O que nos, deslindo. que nos tome No sentados. sé ustedes, pero yo me deslindo. No, yo estoy Madre viendo mía. el diálogo entre ellos. No se deslinda. Escuché, se desliza. Bueno, sí escuché, Denise, disculpe. Pero fue muy interesante ahí también la manera como López Obrador me parece que planteó muchas de las cosas que hasta ese momento no parecía haber tenido respuesta. Me parece que fue una buena entrevista, que tuvo la posibilidad de aprovechar el tiempo, que se mostró decidido a responder muchos puntos que hasta ese momento parecían poco atendidos. Yo lo vi recobrando el paso que había perdido, por lo menos en los últimos Más 10 seguro. días. Lo vi más seguro, más confiado, más relajado, más dispuesto a estar dentro del ruedo en vez de estar debatiendo cuál era su siguiente línea de acción. Está pasando a la ofensiva. Sí. Está pasando a la ofensiva. No, pues es que está no hay ya de otra. no, yo no estoy diciendo eso, sería una No, sí estupidez hay de otra. que no lo hiciera. ¿No? Esa es la otra opción, una estupidez. Creo que hicieron Ustedes hoy bien. parecen matrimonio acabado de despertar. ¿Quién? Aquí están... Sí, No, yo un creo que beso y ya. Sí, así se arregla. Y ahorita que nos vayamos a cortar. ¿Cómo se- No, a mí dale me un parece beso como si fuera tu padre. correcto que hayan hecho este tipo de ajustes. El que empieza a tener una mayor expresión mediática, que también empiecen a sacar una serie de spots hablando ya respondiendo de otra manera a los ataques y que empiecen a tener ya una mucho mayor visibilidad en lo que le llaman las campañas por aire, porque la campaña terrestre no basta para ninguno. Bueno, ya hasta Madrazo hizo cambio, ¿no? Bueno, pero fíjate el tono de López Obrador, que ahora quiere posicionarse como el hombre mesurado, prudente, el que no entra a la confrontación, el que ante el desdén y la guerra sucia de sus adversarios es capaz de posicionarse como todo un estadista al que esos polvos de la agresión no lo alcanzan. Él está haciendo una publicidad que me parece que no responde pero finalmente. ¿se acuerdan ustedes que en aquella época donde estuvo en Metlatón López Obrador, que empezaba a hablar de cuestiones financieras? Sí, que decía el arranque de campaña. que parecía La que iba en primera, ese claro. tono de decir, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de finanzas, o sea, de este tipo de temas que no acostumbraba a hablar. Y parece que iba ese redil. Pero ahí es donde le tiraron la campaña negativa y se paralizó 2 meses. Exactamente. Pero está retomando esa línea argumentativa
de la entrevista que le dio al Financial Times hace unos meses, sí, en la cual reiteró que habría disciplina fiscal, que habría... Exactamente, que se continuaría con la estabilidad macroeconómica, pero tratando de impulsar el crecimiento a nivel microeconómico y también mandando el mensaje muy claro de investigación del FOBAPROA, que me parece un mensaje interesante porque no está diciendo necesariamente castigo y cárcel, pero sí verdad, que se conozcan los abusos. Aunque insiste en ciertas obsesiones como la de Roberto Hernández, por ejemplo, que tal vez tenga razón, tal vez tenga sustento, pero es demasiado personalizado, demasiado insistente. Tan por ejemplo. personalizado que finalmente se le preguntó en este programa el viernes si tenía la misma bronca con todos los empresarios, porque... Por ejemplo, con Alfredo Harp. ¿Tú lo viste? O con el ingeniero Slim. No, me lo acaban de contar. Imagínate, yo tenía que hacer todas las labores de mi sexo el viernes. Era viernes, tocaba. Pero mira, él menciona, se vio en el extracto que pasaron hace un momento, menciona lo de la Comisión de la Verdad de FOBAPROA. O sea que hay que abrirlo, yo creo que lo de FOBAPROA es un caso cerrado en términos de una investigación judicial. Pero me parece muy importante que haya un juicio político y moral sobre FOBAPROA. Es decir, que efectivamente se haga, en caso de que llegara cualquiera, que hiciera una investigación sobre qué es lo que sucede, quiénes resultaron realmente beneficiados de FOBAPROA, cómo se manejó FOBAPROA, porque no nada más benefició a 200,000 personas de la clase media, benefició a otras personas, a quienes les regalaron los bancos en el sexenio previo, en toda esta reorganización de la propiedad de los bancos y que terminaron vendiéndolas y terminaron... Ahora, Andrés Manuel es polifacético. Imagínate ayer... Y sin pagar impuestos. Claro, sin pagar impuestos. Bueno, porque ese es el gran... Pero ese es el problema de este gobierno. Claro, lo cual era perfectamente legal, pero la gran pregunta es, ¿qué daño social produjo esa decisión? Ahora, pero aquí cualquiera que llegue va a necesitar un parteaguas para decir a partir de aquí hacia adelante y a partir de aquí pero mira, hacia aquí hay una parte muy importante porque a veces lo olvidamos, que es el caso de Banamex y el caso de Vital. ¿Qué es lo que hacen? Bursatilizan la compra para evitar los impuestos. Pero, por ejemplo, bursatilizan es decir que cualquiera de nosotros podía haber comprado acciones de Banamex. Pero ¿qué resulta? Que en el momento en que se abre la bolsa ya las compró Citibank, nada más colocas la operación. Es decir, hay la laguna legal, pero es una ilegitimidad. Pero que no es solo empresarial, recordemos el apoyo económico, logístico de Roberto Hernández a la campaña de Fox. Son dos tiempos. Y veamos cómo ese grupo de empresarios son largamente beneficiados, como lo podemos ver en este sexenio, con Olegario Vázquez Raña, específicamente con Roberto Hernández, que son los empresarios beneficiados por esto. Y yo veo también a López Obrador polifacético. Ayer, en una de sus giras, denuncia la injusticia que hay en México, en que, por ejemplo, exista tanta miseria mientras se producen cuartas fortunas mundiales. Y dices, bueno, seguramente eso lo dice López Obrador, mientras su equipo le está agendando una próxima entrevista con Carlos Slim para hablar de béisbol y de futuras inversiones. Claro, a mí me interesaría mucho saber cuál es la posición de Andrés Manuel López Obrador contra la tercera fortuna más grande del planeta, que es la de Carlos Slim. Dijo que era su amigo. Claro, resulta ser que entonces hay una actitud diferenciada vis-a-vis ciertos empresarios. Es totalmente diferenciada. Mira, el caso de Roberto Hernández. Así lo dijo. Si Roberto Hernández es así, Carlos Slim es tu amigo. Sí, pero... porque él dice, los empresarios que han ganado su fortuna legítimamente trabajando, está bien. Entonces, Carlos Slim y la compra de Telmex son correctas, fueron bien en la hechas. regla de 3 de López Obrador, sí. Claro, porque es una regla. Pero creo que ahí López Obrador está olvidando el impacto que ha tenido para los consumidores de este país. El monopolio. Exactamente, prácticas monopólicas. Ha habido una transferencia masiva de la población de México a Carlos Slim en los últimos 10 años a raíz de la situación en la cual se privatizó la empresa. Pero López Obrador no tiene problema con eso. Su modelo económico es el fortalecimiento del monopolio interno. Claro, de los campeones nacionales. Ya lo ha dicho. Pero eso la población de México debería cuestionárselo, porque el costo lo van a pagar los consumidores de este país. Sí, la falta de competencia ha hecho que se transfiera el dinero del uso de celulares, de las tarifas y de la manera como se manejan esas industrias al bolsillo de alguien que ha hecho una fortuna mundial. Cualquiera que llegue a la presidencia de la República deberá tener una relación
X, Y, Z con los empresarios mexicanos, porque a los empresarios mexicanos que ya están, vamos a decir, en este aparador nacional desde hace mucho tiempo, pues no los vas a poder cambiar. A lo mejor lo que vas a poder hacer es ajustar las reglas para poder hacer el parteaguas de decir, ¿saben? Porque además en cualquier administración, si ustedes ven las últimas 5 o 6, siempre hay empresarios favoritos. Claro, pero aquí la exigencia debería ser con el que gane, sea López Obrador o Calderón, un cambio en las reglas. Que el gobierno empiece a ejercer... Madrazo, no, a Madrazo lo descarto. Okay. Que el gobierno... ¿Lo podemos apuntar ya como declaración oficial de hoy? Oficial, absolutamente. No me deslindo de esa declaración. Muy bien. Un cambio en las reglas del juego. Que el gobierno, independientemente del partido al que pertenezca, empiece a actuar como autoridad regulatoria para crear simplemente un capitalismo de terreno nivelado de juego que beneficie a los consumidores, que oponga resistencia a las demandas de los empresarios, sean quienes sean. Pero no vamos por ese camino. No vamos por ese camino. Ya tenemos a López Obrador, pero si vemos a Felipe Calderón, hay que ver simplemente la lista no oficial de quienes van a la Cofetel. Claro, Javier Lozano, que es hablar sobre Teodoro Carrasco. Es una de las propuestas, ¿no? No, yo no lo vi en la lista. No, va. Fernando Lerdo de Tejada. Fernando Lerdo de Tejada, que sería la Cofebimbo. Algunos otros miembros, se habla de Goicoechea. No, Goicoechea no va tampoco. Julio Di Vela, que sería Marta Sagún. Exactamente. Julio Di Vela era un donadie. Pero la ¿Por qué era? Lo inventó. Es gente de ¿Por qué era? Bueno, sí es cierto. Es un donadie inventado por Marta Sagún en Guanajuato. Pero la inclusión de Julio Di Vela tiene un claro mensaje político, será una forma de acallar a quienes reclamaban la falta de presencia de los medios públicos en la nueva regulación. Y Julio Di Vela se pronunció en contra de la nueva ley de televisión. Entonces sería ahí una concesión a ese sector. Ahora, yo escucho emocionadamente todo esto, pero insisto en poner la bandera y decir, no olvidemos el desastre social derivado de Atenco, la impunidad, el cinismo de lo que hay. No, pero ya viene el corte. Ya me ahorita que ya se lo sabe. Sí, tienes toda la razón, vamos a un corte. Entonces, ¿cuál es el bumper para el siguiente? Que tenemos a recordar lo que está pasando con Atenco. La impunidad, un chavo que está en estado de coma y que no dejemos a Atenco de lado. Y yo quisiera hacerle una fuerte llamada de atención a Felipe Calderón, quien en los últimos días ha declarado que bueno, se necesitan pruebas, que no es posible simplemente reaccionar pero fuerte llamada ante de atención, no, porque suena así como a escuela y tú como a maestra. Ahí está el así como un 15 de mayo. No, 15 de mayo. No, me asumo como representante de las mujeres de México. ¿En serio? Porque resulta ser que ahora las mujeres manoseadas, violadas... Necesitas dar la prueba. Sí, tienes que dar la prueba. Nada más falta que ahora Felipe Calderón vaya a decir, pues a las mujeres en Atenco las agredieron porque usaban la falda muy corta, traían el escote hacia abajo. Exactamente. ¿Por qué estaban ahí? Seguramente habría algún motivo Calderón oscuro. dijo que él en el lugar de Fox habría hecho lo mismo y está pidiendo que se demuestren los hechos que están a la vista. Y es el mismo discurso machista de muchos panistas, vez tras vez, donde colocan hasta el gobernador del Estado de México. Va saliendo a cuadros, sí, tranquila. Diciendo que, o el gobernador que presenten las pruebas. O el gobernador de Chihuahua entre las mujeres de Ciudad Juárez. Hay un discurso reiterativo, machista, que coloca la responsabilidad sobre las mujeres. Pues no han denunciado lo suficiente, no han presentado Pero las no es solo un pruebas asunto de género, en términos generales, el allanamiento de las moradas y las agresiones que hubo en Atenco, sean hombres o sean mujeres. Esto y más. Después de este corte. Vamos a un corte, señores, no nos tardamos. Está usted en el cristal con que se mira en campaña. Tenemos esto y más. Regresando del corte. ¿Por qué te conviene votar por Roberto Madrazo y la Alianza por México? Porque va a poner una nueva policía para a los narcos. Porque va a limpiar las calles de asaltantes. Porque promete mucha seguridad para que pueda uno salir a la calle sin ningún temor. Porque él garantiza 0 secuestros, 0 asaltos bancarios, 0 delincuencia. Tienes razón. Con el PRI y la Alianza por México, ganas tú. La Recuperamanía Low Jack está de regreso.
Compra un Ford con el sistema Low Jack integrado y gana un cheque por el valor total de tu Ford. Ven con tu distribuidor Ford y participa en la Recuperamanía Low Jack. Ford y Low Jack, premia tu preferencia. Para que veas cómo las consiento, les conseguí unos días más, 33% de descuento y 12 meses sin intereses. No se me quede sin festejar. Venga corriendo al Grupo Rose, venga ya. Esta carrera va por ti. Ellos compiten para ocupar los cargos a jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y jefes delegacionales. Conócelos, sigue su trayectoria. Tú eres uno de los 7 millones de jueces que con su voto decidirá para que esta carrera tenga un ganador, el Distrito Federal. Porque la democracia es asunto de todos. Instituto Electoral del Distrito Federal. México se convierte en la pieza clave de la recuperación del mayor fabricante de autos en el mundo. Revista Poder y Negocios ya está a la venta. Benito Juárez trabajó incansablemente por la constitución de un país con legalidad y justicia. El pensamiento y las obras de Juárez se reflejan en las tareas que realiza la Suprema Corte de Justicia para el fortalecimiento del Estado de Derecho. El legado de Juárez, de no contradecir a la Constitución, ni en su texto ni en su espíritu, está presente en las resoluciones del Alto Tribunal, Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Será posible que las maldiciones puedan caer sobre las personas? ¿Acaso el pensamiento podemos hacer que una persona le vaya mal en la vida? En unos momentos le vamos a decir todo sobre las maldiciones y las hechicerías. Así es que póngase cómodo, que este día vamos a descubrir el poder de estas invocaciones negativas. Lo esperamos aquí, en punto de las 9 de la mañana, en Viva la Mañana, el mejor programa de la televisión. Lo esperamos. Viva la mañana, con una sonrisa. Regresa a mí, ahora entiendo por qué te había sido y tengo una sorpresa para ti. Ahora con Silly, ya nada la despierta. Ya cambié el colchón para que puedas dormir. Silly es la marca de colchones que más invierte en el desarrollo tecnológico y los únicos con soporte posturopédico. De venta en Viana, al precio más bajo garantizado por escrito. ¿Eres amarilla? Como un girasol. El gobierno perredista es el único que le ha dado a mis abuelos una pensión mensual, médico y medicamentos sin costo y transporte público gratuito. ¿Quién más? Dime cuál, dime quién. Solo el Sol Azteca gobierna para tu bien. PRD. En México existen muchos problemas. Pobreza, servicios insuficientes, falta de mejores empleos. Por eso, necesitamos más empresas que inviertan en México. Así tú puedes vivir más tranquilo, contar con buenos servicios y tener más oportunidades. México necesita empleos. México necesita empresas. Apoyar a las empresas es empresa de todos. Consejo Coordinador Empresarial. Esta carrera va por ti. Ellos compiten para ocupar los cargos a jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y jefes delegacionales. Conócelos, sigue su trayectoria. Tú eres uno de los 7 millones de jueces que con su voto decidirá para que esta carrera tenga un ganador, el Distrito Federal. Porque la democracia es asunto de todos. Instituto Electoral del Distrito Federal. La pasión por tu equipo se explica mejor con imágenes. Soccermanía. Más imágenes, más pasión por el fútbol. En 4TV nos enteramos del último escándalo y todo lo que pasa en la farándula. Ellas con las estrellas. Lunes a viernes 4 de la tarde, Canal de la Ciudad. 3 temporadas al aire. Más de 800 capítulos, 20 meses de éxito, 2 años de producción. 2 de junio, capítulo final, no te lo pierdas. Denise Dresser hacía una pregunta. Un calambre. Casi un calambre. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Por qué los políticos mexicanos no pueden manejar un discurso más sofisticado y dual? ¿Por qué no Felipe Calderón puede salir en favor del establecimiento del Estado de Derecho, el uso legítimo de la fuerza pública y al mismo tiempo condenar los excesos de la fuerza pública y condenar la violencia contra las mujeres
demostrada caso tras caso en el asunto de Atenco. En la cultura autoritaria. Y porque está atado Felipe al foxismo. Sus categorías de análisis son de régimen autoritario. Y porque está Felipe atado al foxismo y al discurso de mano dura que el propio Felipe ha instaurado desde semanas atrás y que hoy presuntamente se demuestra con las acciones de Atenco. Entonces, Felipe Calderón, con su manoteo tradicional, ahora está diciendo, yo haría lo que hizo Vicente Fox porque yo les prometo que voy a actuar con energía. Pero es un político monocromático, pero esto finalmente. No es ciencia espacial, esto es mucho más simple. Entonces, tú puedes decir, condenamos la violencia contra los policías, pero miren, aquí tenemos a los 3 o 4 o 10 o 20 policías que se excedieron y van a ser procesados de acuerdo con lo que compete a la ley. Pero Calderón Calderón está metido en la campaña del miedo, en la descalificación, en la campaña negativa. Sus asesores políticos son Dick Morris, son Antonio Solá, de tal manera que no está pensando en términos de civilidad, de ciudadanía, de ética, sino de ganancia electoral. Sí, coincido con Raimundo. Te digo que ya tenemos el sí. En el comercial. No, se les revierte. Sí, bueno, por eso hablábamos de lo de Marcos, está desinflado, porque es tan grave el problema. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dicen que el 20% de los detenidos fueron molidos a palos. La del Estado de México. Y la Nacional de Derechos Humanos tiene criterios mucho más drásticos. Bueno, por eso cito la del Estado de México. Claro. 20%, es decir, si eran 178, estamos hablando de ¿cuántos? De 37, 38 personas. Pero mira, molidas a palos. De la pregunta que hace Denise, es bien peligroso darnos cuenta de esto que dice Raimundo. Es decir, no hay esa capacidad, no hay ese conocimiento de decir, bueno, las fuerzas policíacas tenían que entrar así, pero señores, aquí tenemos 20 y se los exhibimos a todos ustedes, que van a ser castigados de esta forma, de esta manera. No, así las cosas. Sería el ABC del cinismo clásico. Sería el ABC del cinismo clásico. Eso se podría hacer en tiempos tradicionales, pero hoy los políticos como Calderón y como Fox están pensando en cómo avanzar en esa guerra negativa. No les importa hoy tanto la percepción de los electores. Pero nosotros ya sabemos ahorita que en la percepción de los electores eso va a ser escupir al cielo. Ojalá y así sea. Ojalá y no haya otro problema que cubra el anterior, como ya lo vimos con Pasta de Conchos, con Sicarza, que finalmente son cosas que van quedando en el Pero no solo eso, qué trágico que tanto Felipe Calderón como el gobierno mismo trivialicen los reclamos de mujeres, esto sí documentado en la jornada, de mujeres obligadas a hacer sexo oral a quienes las habían apresado. Una señora de 50 años. Y los testimonios de las españolas y de la chilena. Pero quieren las pruebas. Claro, cuando además el control del aparato judicial en el Estado de México ha sido preparado por Wilfrido Robledo y por Benítez Treviño para que no camine esa forma de mostrar. Wilfrido aparece en la primera plana de Milenio ya como que queriéndole aventar la pelotita al gobierno federal. Pero además es de risa y de tristeza que cuando el gobierno tiene que demostrar las cosas no puede, no tiene capacidad de demostrar. Y cuando la gente se queja, entonces sí le exigen una especie de CSI. Claro. Sí, claro. No, demuéstreme usted lo del sexo oral. No, así es. No, pero por ejemplo, es la actitud del gobierno del Estado de México vis-a-vis el caso Montiel. Le han exigido a Germán Dehesa que se convierta en Ministerio Público y aporte las pruebas del enriquecimiento ilícito de Montiel, porque resulta ser que no hay ni siquiera un fiscal en el Estado de México que pueda ocuparse del caso. Que son las ironías de que en el Estado de México, mientras Montiel está prófugo virtualmente, disfrutando su dinero, de nuevo. Ya les gané de nuevo. Sí. Pero fíjate, pero hablando de la ironía, cuando el caso Montiel sea útil para Peña Nieto y para Roberto Madrazo, pues entonces lo empinarán. O para el gobernador del Estado de México, que es Wilfrido Robledo ahorita. Mira, yo me quedé pensando mucho en lo que tú dijiste la vez pasada sobre si Atenco había sido una trampa. Yo pienso que porque esto conecta con todo, no creo que haya sido una trampa. Como se ha visto, por las consecuencias. Sí creo en lo que han dicho algunas personas ya en la semana pasada, fue más una especie de laboratorio de pruebas, porque están provocando... ¿Laboratorio electoral? Laboratorio de pruebas de violencia. Sí, para saber qué vas a hacer en caso de que la gente se te subleve. Conozco a Atenco con la llegada de Marcos a Los Pinos. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando una provocación. O sea, hay deliberadamente una provocación. ¿Para qué? Para que entonces se justifique absolutamente a la mano dura
terminar de consolidar este escenario de miedo y regresarnos a 1994 con aquel spot de la Paloma de la Paz volando en la pantalla en negro y un disparo. Política del miedo, política represiva y ensayos rumbo a la situación electoral del 2 de julio. Muchas gracias, mano. Gracias, Denise. Gracias, Marcela. Gracias, Julio. Gracias, Raimundo. Acabamos con el calambre 2006, señores y señores, en estos 15 segundos. Vean ustedes, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted para jefe del gobierno del DF? 82% Marcelo Ebrard, 20% Demetrio Sodi, 7% Beatriz Paredes. Mañana, señoras y señores, la cita es a las 6:54 de la mañana. Por lo pronto, de parte de todos los que aquí estamos, muchas gracias. Hola amigos del Canal 4, el canal de la ciudad. Júpiter y su poder de sol dormido te invita el día de hoy a que reconozcas en ti todo tu potencial. Esfuérzate por sacar siempre lo mejor de ti. El quehacer ciudadano de hoy es despierta y vive. Y recuerda que la ciudad tiene tu canal. Son las 9 de la mañana en punto aquí en el Canal 4, el canal de la ciudad. Transmitimos desde Televisa Chapultepec. Muy buenos días a todos ustedes. Hoy es lunes 15 de mayo. Felicidades a todos los maestros. Muchas felicidades. Hoy es el día del maestro. De verdad, les envío cariño y afecto. Como recuerdo yo a muchísimos de los maestros que tuve en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Dejan huella para toda la vida. Buenos recuerdos de los maestros. Así es que una muy cariñosa y afectuosa felicitación. Bueno, dice una felicitación a mi amigo y maestro, el señor Raúl Guadarrama, porque sin él no sería nada, de parte de su amigo Germán Gama, de su alumno Germán Gama. La doctora Fabiola Salgado y de parte de José Antonio Bolívar, en el Hospital General de Zona número 32 de cirugía maxilofacial. Nuestro amigo Lecona les manda un saludo muy afectuoso. Y a todos ustedes, por cierto, un saludo a los que diariamente transitan por el Periférico Sur, ya que ayer fue inaugurado el segundo piso del periférico en su dirección San Jerónimo a Las Flores. Se calcula que este tramo que antes se hacía en 1 hora, ahora se realizará en 15 minutos. Bueno, pues buenas obras, bienvenidas para la ciudad. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué tan fuerte puede ser una maldición? ¿Basta el poder de la palabra para poder maldecir a una persona? ¿Será posible que usted, su vecino o algún familiar esté maldecido y no lo sabe? Este día descubriremos todo lo que rodea el misterio de las maldiciones y la hechicería. Este tema lo quisimos abordar porque el pasado 3 de marzo, usted recordará, tratábamos un tema aquí, un televidente no le gustó la forma en que estábamos tratando el tema y le echó una maldición a Viva la Mañana, y queremos ver si los que trabajamos en este programa tenemos de qué preocuparnos. Vamos a ver el reportaje. Yo, ya saben, no es que el miedo ande en burro, pero ya traigo mi protección que me regaló Lucero. Agacando, vamos por si las moscas. Bueno, vamos a ver el siguiente reportaje que nos preparó Tony Aguirre e iniciamos nuestra mesa. Más vale. Las maldiciones tienen el poder de someter, enfermar, perjudicar y destruir. Se trata de malos deseos, trabajos mágicos, decretos negativos, vehículos del sobrenatural poder espiritual para hacer daño. Para muchos, tanto las bendiciones como maldiciones se dan en el invisible plano espiritual, solo que supuestamente las primeras producen efectos positivos y las segundas negativos. Y es que hoy en día casi cualquier cosa puede ser tomada como maldición. El hambre, las guerras, la sequía, depresión o alcoholismo. Dicen los que saben que los efectos de una maldición no se limitan al individuo, pueden extenderse a familias, tribus, comunidades e incluso naciones enteras. Pero las maldiciones no solo alcanzan casas, haciendas o edificaciones antiguas. Se habla también de películas, actores y familias de renombre perseguidos por algún maleficio. La maldición de Tutankamón, la de Superman, el infortunio de la película Poltergeist o Juegos Diabólicos y la mala suerte de los Kennedy
son las malditas maldiciones más recordadas. Para los científicos y escépticos, las maldiciones no existen. Para ellos, todas, absolutamente todas, tienen explicaciones lógicas y naturales, aunque parezca que no. Yo soy Tony Aguirre y que viva la mañana. 9 de la mañana con 4 minutos aquí en Viva la Mañana. Bueno, las maldiciones, ¿qué tanto hay que tomarlas en serio? El pasado 3 de mayo tratamos el tema de satanismo y una persona nos habló para echar una maldición a Viva la Mañana. Vamos a recordar lo que pasó ese día. Bueno, nos llama el señor Hiladu Canú del Estado de México. Dice, yo trabajo el vudú, soy sacerdote y están manejando mal el tema. Nuestro Dios es Lucifer, un ángel caído. Y él le dijo a nuestra operadora que, bueno, como lo estábamos manejando mal, que se iba a vengar de nosotros y que en 38 lunas se iba a acabar este programa y que nos iba a hacer un daño a nosotros. Pues yo creo, señor Hiladu Canú, con todo el respeto, que es usted un ignorante y es usted una bestia al tratar de desearle el mal a alguien, y menos a alguien que está tratando un tema en televisión. Es usted una persona que no merece ser tomada en cuenta. Diferente nos llama Jorge de Cuauhtémoc, que dice, me gustaría asistir y explicarles bien las cosas. Los panelistas están equivocados, no tienen el concepto verídico. Yo soy luciferiano y esto fue lo que sucedió el 3 de mayo. La verdad es que no nos pareció, pero bueno, como lo dije hace un momento, por si las moscas, mejor nos protegemos. Pero ¿cuántos son 38 lunas, Jesús Macías de la Cábala Templaria, el término que nos ha dado este hombre para que el programa tenga problemas? 2 años y medio. Bueno. No, bueno, entonces yo pensé que era la semana que... No, cuando se habla de... Hay muchos libros muy buenos escritos de magia, en los que, por ejemplo, tú los lees y dice, a la hora de Saturno tú realizarás. Entonces, tienes que saber los horarios de los movimientos planetarios. En este caso, cuando dice las lunas, se refiere a las llenas de cada año. O sea, tú vas contando las lunas llenas de cada mes pues tiene aproximadamente una, y sacas. Entonces vas, cuando se refiere a las lunas, cuando dices que la maldición va a ser en las lunas, es contar las lunas llenas hasta que dé el número 30 o 38 o 35 que te haya marcado la persona. Entonces es un año aproximado de 2 años, un tiempo de 2 años y medio. Decreto o maldición, decreto negativo o maldición, Lucero Agacán, ¿qué es? ¿Qué es una maldición? ¿Qué se profiere? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo proceden? Bueno, esas maldiciones pueden venir hasta de la misma madre, del vientre. ¿De nuestra madre? De nuestra misma madre, Y ahí puede ser las terrible. maldiciones. Y son maldiciones muy, muy inmensas. También existen las anatemas. Las anatemas son las que conjuran todos los clérigos, los religiosos, y son los que van y utilizan para rechazar cualquier maldición. Como en el caso de esta persona, pues a él le deseamos que, bueno, en mi caso yo le deseo que Ilián, ¿no? Satánico. Ilán Cadú, algo así se llama. 200,000 millones de lunas de todo el universo, para ti se regrese todo lo que nos deseaste a todos los que estamos aquí presentes. Bueno, ¿quién tiene la autoridad o quién puede proferir estas maldiciones? ¿Quién puede maldecir a alguien? Bueno, eso puede ser entre un mago, un hechicero. Cuando uno tiene, ustedes sin ser lo que uno practica, ustedes también pueden tener ese don de maldición, de maldecir a la persona. Eso es cuando lo dices con coraje, con odio, con rencor, y dices, ¿cómo es posible que yo le decía que se enfermara o que se muriera? Y se hizo, pero es tu fuerza, en el momento dado, tu fuerza de coraje, de odio y de rencor. Es como llegan las maldiciones. La maldición está unida al coraje, al odio y a palabras que llevan consonantes fricativas. ¿Qué es esto? Una consonante fricativa es la que produce fuerza. Si yo te digo, te quiero, ahí no va ninguna fricativa. Pero si estoy diciendo, te odio, viene la D con la O y se crea una energía. Las maldiciones son producto de los pensamientos, más que cualquier hechizo, brujería o trabajo, respetando a las personas aquí presentes. Es un pensamiento en que si vamos manejando en la calle, se me cruza alguien y yo digo, lo hemos dicho todos, en este momento estamos trabajando en el cerebro una maldición. Más las trabajamos con gente que llegamos a odiar.
Pero si somos católicos, como se dice todo el pueblo mexicano, no tenemos por qué proliferar las maldiciones, porque hay algo que nos tiene prohibido, usar el nombre de Dios en vano. Que por lo general todo el mundo dice, por Diosito Santo, te lo juro que es cierto. La maldición, entonces estamos en ese concepto totalmente equivocados. La maldición va cargada de energía, es una energía, inclusive se han hecho estudios, creo que acá el escéptico me puede ayudar en esto, sobre el poder de las palabras. Una cosa es que tu papá al salir de tu casa te diga que te vaya bien, hijo, y si tu papá o tu mamá te empiezan a odiar y a maldecir, te va a ir mal toda la vida. Hay maldiciones que han ido sobre familias enteras, como fue el caso de los Habsburgo, todos malditos desde un momento, sin necesidad de trabajos. Las maldiciones están en nuestros corazones y cargadas de palabras que llevan las consonantes fricativas, que son espantosas. Entonces eso le da una fuerza a la palabra. Es muy diferente a decir que tengas un día muy bonito, qué bonito suena, además muy cantadito, que te vaya mal. Ahí ya estamos con la energía. Es trabajo de energías que también acá Chucho de los Templarios me puede ayudar mucho en esto. Sí, hay una parte actualmente poco estudiada. Hay un amigo que se llama Alejandro Jodorowsky, saca un libro maravilloso que ojalá pudieran encontrarlo, se llama La Psicomagia. Él habla mucho, un gran estudiante de tarot, por ejemplo, ha hecho obras de teatro, ha diseñado muchas cosas, estuvo viviendo en México durante un tiempo, y él habla mucho de esto. Dice, primero, México es un país en el que la cultura de la magia y los hechizos ha sido desde hace mucho tiempo. El diputado, senador y diferentes personalidades pueden llegar a acudir hasta el propio profesionista por solucionar un problema. Pero él dice muy claramente que la cuestión de pensamiento que tú tienes va ligada con los acontecimientos de tu diario vivir. Si tú tienes una frecuencia de trabajo, hay dos tipos de frecuencias de trabajo. Una, la energía cíclica, que es la que tú encuentras en el ambiente, con la gente con la que te relacionas. ¿Sí? Y la energía original o la chispa divina, que es con la que tú naces. La mayoría del ambiente en el que tú te desarrollas está plagada de cúmulos de pensamientos, deseos, todo lo que involucra la parte de un diario vivir. Como lo decía Houdini, realmente las maldiciones, nosotros determinamos, o se le llama decretar, una cierta disposición o una cierta acción. Hay un estudio muy bueno de Masaru Emoto, el que es un científico que estudió el agua, y basada en maldiciones hacia el agua, o trabajar con salmos, o trabajar con cuestiones propositivas, el agua tomaba un cristal, y esa muestra, cuando hablabas de odio, deseo, palabras muy fuertes en diferentes idiomas, se distorsionaba la muestra. Él considera que como nosotros estamos constituidos de agua en una gran cantidad, si tú le dices a alguien una grosería, o a tu esposa o a alguna persona, hay una secuencia de impacto sensorial. Esa secuencia de impacto sensorial lo que hace, genera un choque en la persona con el ambiente en el que está desarrollando. Yo considero que las maldiciones no son otra cosa que la acción para determinar una siguiente acción basada en cuestión corporal, emocional y verbal. Bueno, lo que yo quisiera aclarar en este caso es que la maldición o el encantamiento, o lo que se le quiera llamar, tiene que ver directamente con la persona, con la credibilidad, con el grado de credibilidad de la persona. Si la persona cree que realmente le pueden hacer daño maldiciéndolo, bueno, pues él mismo se va a causar el daño. Por eso las maldiciones a distancia no funcionan. Querido Héctor, es que si tú tienes una madre que te está maldiciendo todo el tiempo, te va a ir fatal. ¿Creas o no creas en eso? No, que aquí o un Alain Belón, experto en manipulación de la mente, entraría a la mente también. Por supuesto, de hecho, el primer paso para lograr sugestión a una persona es tener autoridad ante esa persona. Cuando alguien maldice a alguien, tiene que tener esa autoridad de poder para que la persona que recibe la maldición sienta los efectos de dicha maldición. Ahora, también quiero hacer una aclaración también, porque es muy importante que la gente no se confunda, y esto se ha propagado muchísimo. El caso del doctor Emoto, este es un investigador japonés que estudió
relaciones internacionales en Japón. Después consiguió en una universidad no muy reconocida en Japón un grado de medicina alternativa. Y él no ha demostrado ante la comunidad científica, y se le ha pedido de manera consistente a través de los años, que ponga o que escriba un ensayo científico acerca de cómo está logrando los experimentos de los cristales. Esto pasó en la película ¿Y tú qué sabes? Sí, etcétera. vino a dar una conferencia. Y la gente se lo está creyendo, y esto no tiene ningún sustento. Lo único que está haciendo el señor es fotografiar cristales de nieve. Y como sabemos, toda la nieve, todos los copos de nieve son distintos. Él nada más selecciona los que le gustan para ponerlos con palabras positivas como amor y cosas bonitas, y los que no le gustan y se ven feos, o donde no hay cristalización, los asocia él con cosas negativas. Pero hay que tener mucho cuidado, porque lo más probable es que esta investigación sea falsa. El señor no ha dado ninguna evidencia de que esto sea cierto. Bueno, pero, aquí, bueno, perdón. 9 de la mañana con 15 minutos. Les presento a nuestros invitados en la mesa. Héctor Chavarría, el escéptico, usted lo conoce muy bien. Alain Belón, experto en manipulación de la mente. Ricardo Escobar, periodista de espectáculos. Jesús Macías, de la Cábala Templaria. Lili Brillante y conductora titular de este programa. El intenso Freddy Gudini. Luxero Agacán, ella es bruja negra. Tony Aguirre, reportero de nuestro programa, y el hermano Parca. Había omitido presentar a nuestros invitados. 9 de la mañana con 15 minutos. Usted se puede comunicar al 51 66 55 44. Llámenos, opine, externe opinión, y díganos y pregúntele a nuestros invitados lo que usted quiera. Vamos a un Ya Te Vi y regresamos. ¿Cómo están? ¡Viva la mañana! Me encuentro con dos conocedores del fútbol, con Sammy y Miguel Luis. ¿Cómo están?